8 de la mañana con 22 minutos. Y ya llegaron también nuestros amigos de Mariscos El Puerto. Ahorita voy a hacerle aquí una degustación riquisísima, gourmet, de mucho nivel que trae los mariscos y que ya impregnó su olor en todo el estudio. Especial para recibir al doctor y a Juan Pum y rector también del Colegio de Sonora. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, mi estimado. Roberto, buenos días a todos, tus radioescuchas, los que te siguen, ¿no? Ya un gran número de sonorenses y de otras latitudes, ¿no? Que están aquí con Proyecto Puente. Así es, multiaudiencia, ¿no? Sí, multiaudiencia. Por todas partes. Sí, muchas felicidades. Oye, amigo, me dice, ¿cómo te digo radioescucha? Pues que no sé cómo decirle entre seguidor, tuitero, instagramero, whatsappero, facebookero. Son muchas comunidades. No, y además la parte de la inclusión que tienes, ¿no? Este tema de las mascotas, el tema de medio ambiente, todo lo que has incluido. De verdad, muchas felicidades por tu proyecto. Gracias. Tú naciste junto con nosotros. Por supuesto. Nada más que has andado muy ocupado y en muchas facetas. Y ahora en esta faceta también de rector que te ha tocado vivir tantas cosas. ¿Cuánto tienes ya de rector, Juan? ¿4 años son? Vamos caminando al 4.º año. En abril de 2022 cumplimos 4 años. ¿Y te puedes reelegir? Sí existe en nuestra normatividad, cosa que no está en mi cabeza, en mi proyecto de vida. ¿De plano? Sí, totalmente. Yo soy un investigador y por normatividad, pues los investigadores son los que pasan a ser, o investigadoras pasan a ser rectoras o rectores y no están en mis planes, por supuesto. Ya hablaremos después, vamos a ver si te convencemos. Oye, Juan, pero antes, ¿cómo te fue en final de sexenio? Me recuerdo que hace 6 años Gabriela Grijalva tuvo que salir a pedir, pues casi a gritos, decir, oye, páguenos, así como nunca lo habíamos visto. ¿Y ahora cómo te fue el final de sexenio entrando para el estudio? De manera similar. ¿Pero cómo? Totalmente. Yo lamento mucho la forma en que nos trataron o me trataron en estos últimos 3 años. Yo quito la parte donde Ernesto de Lucas fue secretario de Educación, donde, digamos, trajo en su radar al Colegio de Sonora. Pero de ahí en fuera, por eso esta es una posición institucional y porque no podemos permitir que sigan ocurriendo o sigan esa misma tendencia de que a las instituciones de educación superior, sobre todo a los centros de investigación, a instituciones que somos solidarias, que colaboramos, que estamos siempre atentos a los llamados, y ahí están las evidencias, nos traten de una manera, lo voy a decir con esta idea, de una manera desapercibida para ellos. Ellos no valoran. Este sexenio, estos últimos 3 años, no valoraron el trabajo del Colegio de Sonora. Los adjetivos, mira, lo que voy a decir es continuación de lo que Nicolás te expuso aquí el lunes pasado, excelente análisis, lo que el mismo gobernador dijo en su mensaje, yo no voy a repetir los adjetivos, pero es eso. Entonces yo estoy aquí para señalar que escuchamos con agrado, y ahorita tocamos ese punto, la manera en que hoy se va a ver a las instituciones de educación superior, que lo único que hacemos es aliarnos con los gobiernos. No con los partidos políticos, con los gobiernos para sacar adelante y entender mejor los problemas sociopolíticos, económicos, etcétera. Y tenemos una opinión de expertos. Ixon, Unison, Universidad Estatal, el Colegio de Sonora, el CIAD, tienen un capital que este sexenio que pasó lo dejaron en pausa, lo desairaron. ¿A poco? Totalmente. Esa es la posición. ¿En qué batallaste? ¿En PAO? ¿En qué? Totalmente, fue principalmente en el presupuesto. Si yo te contara toda la travesía que tuvimos, ya le he dicho en otras ocasiones, la travesía desde 2018, a mí me recibieron con recorte, nunca me dieron explicaciones, me ayudó al Congreso, vi a Jacobo Mendoza, que él lo sabe muy bien, la comunidad del colegio le tiene ese agradecimiento, y no porque hoy sea el presidente del Congreso, no era ni siquiera diputado, yo le llamé porque nos habían hecho el recorte en 2018 y él, ahí en la Comisión de Hacienda, ahí en el Congreso, antes de que el presupuesto fuera aprobado, nos resolvió. Llegó 2019, batallamos,
los asesores del secretario, el que acaba de terminar, me decían, está el trámite, por supuesto. En Hacienda nos decían, no es cierto, no hay ningún trámite del Colegio de Sonora. Y 2020, pues no tuvimos el apoyo para poder cumplir, digamos, con parte, para cerrar el año pagándole los derechos a la comunidad del Colegio de Sonora. Quedó pendiente, por ejemplo, el incremento salarial. Y ahí están los pendientes. Y ahora, pues mes de julio batallamos para la nómina y agosto, pese a todos los esfuerzos. Si yo te dijera a quién le llamé para que nos pudiera apoyar, y lo único que recibimos fue su silencio al final de esas comunicaciones, y así se fueron, debiéndonos pues 2 quincenas. El colegio tiene un presupuesto muy austero, son 73 millones de pesos, pues a diferencia de otras instituciones, y por lo tanto puede ser posible que frente a una situación de crisis, pues cuidar la nómina, porque nuestra plantilla es parte pues de los trabajadores del Estado. Entonces aquí estoy pues para dar esa posición, ese posicionamiento. Ellos se van. Tú recuerdas muy bien a las personas que te han ayudado, que te han, ¿verdad? Sí. Y en este caso nosotros recordamos muy bien a las personas que nos han tratado mal, como fue este sexenio que terminó, sobre todo en estos últimos 3 años, donde de la SEC, de la Secretaría de Educación y Cultura, recibimos solamente trámites de oficio en oficio. Termino diciendo, uno de esos trámites fue una auditoría que la Secretaría de Educación Pública detecta sobre un adeudo que tiene el colegio con el gobierno del Estado, con el Colegio de Sonora, y lo que hacen es ese oficio dirigido a la gobernadora, se lo envían al secretario de Educación, el secretario de Educación se lo envía al subsecretario, Onésimo Mariscales, y el viernes pasado me llegó un oficio donde dicen se estaba haciendo el trámite, ¿sí? Y ayer martes apenas me llegó el anexo que aquí tengo de los faltantes que hay. Hay algunas universidades, pero solamente 3 se les queda debiendo nómina en el estudio que yo tengo. ¿Qué es? Esa es la situación. O sea, ahorita te deben ¿cuánto? O sea, ¿no le han pagado al colegio? No, afortunadamente esta quincena la liberó el nuevo gobierno. Nos pagaron la 1 de septiembre, pudimos pagarle a la comunidad, pero todavía nos deben el mes de agosto, las 2 quincenas de agosto. O sea, ¿no cobraron en agosto? No se envió el recurso. Los investigadores ni los... ¿No recibiste tú tu quincena tampoco? Lo que pasa es que se hizo una entrega, y vale la pena señalarlo, se hizo una entrega proporcional del presupuesto, lo que significa que teníamos un recurso ahí, pero eso proporcional corresponde a los aguinaldos, corresponde a todo el fin de año, lo tuvimos que usar para pagar esas quincenas y necesitamos recuperar el mes de agosto para tener solvencia para fin de año. Es decir, gastamos un dinero que nos habían enviado en adelantado. ¿Sí? Oye, ¿cuánto le quedaron debiendo? Nos quedan debiendo, pues, las 2 quincenas de agosto, nos quedan debiendo un monto de gasto operativo que nos los quitaron para el tema de la pandemia, cosa que es correcto, pero ISAF nos tiene con una observación ahí, porque pues, el ISAF nos dice dónde pagaron este impuesto, porque lo usamos para pagar el impuesto sobre la nómina. Es decir, nos dan un dinero que después se lo regresamos en un impuesto. Y el ISAF, ahora sí el ISAF, todo el peso de la ley para ti. Bueno, para todos los que no han pagado, ¿no? Que ese impuesto sobre la nómina. Uh-huh. Y aparte, pues el gobierno del Estado tiene otros adeudos con nosotros que están asociados a unas retenciones, por ejemplo, de falta de pago al ISTESON, periodos atrás, desde el sexenio de Guillermo Padres, por ejemplo. Y eso, digamos, para nosotros representa... Ahí viene una parte sociológica, ¿no? Cuando dices, ¿cuándo lo poco significa tanto? ¿Cuándo, por ejemplo, por decirlo así, cuándo el tener tan poco tiempo significa tanto para alguien? O tener tan poco dinero significa tanto. Para el colegio, ese presupuesto tan austero significa tanto, porque con eso sacamos las tareas de 12 años, de todo un ejercicio fiscal, que es mal valorada por el padrecismo, que fue mal valorada por el padrecismo y que fue mal valorada por este gobierno. Yo no tengo nada que decir sobre la gobernadora. Ella asistió a mi toma de protesta, ella hizo unas visitas, pero no estaba enterada de lo que hacía su equipo. Pues yo sostengo eso. No estaba enterada y creo que eso no debe de pasar en el contexto de lo que es un gobierno que es electo.
Oye, Juan, ¿y ahora cuáles serían los retos entonces? Porque Alfonso Durazo dijo que le iba a dar autonomía, ¿no? A las universidades, por ejemplo. Sería bueno que ustedes tuvieran autonomía o algo así para que no estuvieran dependiendo los vaivenes del gobierno. Las universidades, los centros de estudio tan importantes como ustedes. El tema de la autonomía universitaria es clave, como se está manejando ahorita. Darle esa. Nosotros no necesitamos autonomía, nosotros ya la Ya lo tenemos. tienen. Lo que pasa es que no nos la reconoce el gobierno del Estado y nos tiene sectorizados en la Secretaría de Educación y Cultura. Nosotros necesitamos estar, junto con Nixon, por supuesto, el rector de Nixon y un servidor, hemos dado un poquito la batalla para que se nos reconozca esa autonomía y ser ubicados igual que la Unison, porque nuestra autonomía está escrita y nos las da nuestra ley orgánica. Pero no, ¿Sí? pero en la práctica no. En la práctica, Dependen ¿no? del Estado. No, a mí me hablaban, alguna vez me habló un asesor del secretario de Educación, con autoridad me habló el asesor diciéndome cuál era la contribución del colegio, con plena ignorancia de las actividades que hacemos, ¿sí? Con plena desinformación, y me habló con autoridad para decirme cuál es la contribución del colegio ahora, cuando nosotros ya traíamos, pregúntale al doctor Gerardo Álvarez, pregúntale a la doctora Carmen Candia, pregúntale a la Secretaría de Salud los trabajos que traíamos en colaboración con la Secretaría de Economía en el marco de la pandemia. Que eso no lo vea un secretario de Educación, que eso no lo vea un subsecretario, que no. La disposición de una institución tan solidaria como la Unison, por supuesto, Ixon y todas las demás. Entonces, ¿qué tipo de funcionarios tenemos? Pues está el llamado para ver cuál va a ser el compromiso de este gobierno del trato diferente a las instituciones. Y presentaste un estudio de por qué perdió por la alianza, o cómo se puede mencionar. O por qué ganó tan contundente Durazo, ¿cómo puede decir? Sí, mira, en ciencias sociales no hay determinantes, tú lo sabes muy bien. Quizá en ciencias médicas, en ciencias exactas, el determinante me refiero a qué es lo que causa un fenómeno o una situación. Lo que yo puse a prueba en una invitación que tuve de la UNAM y del Instituto Nacional Electoral a través de la Cátedra Madero fue que ellos me preguntaron, bueno, cuéntanos la historia de Sonora, ¿qué pasó en Sonora? Y yo hace mucho, desde que los escuchaba a ustedes con envidia de la sana, ¿no? Aquí a Jesús, hablar sobre las elecciones, pues yo quería venir, pero pues ahorita estoy en receso. Aquí me pongo ahora sí el chaleco de investigador, ¿no? Ahorita hablé como rector, ahorita hablo como investigador del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos. Yo lo que puse a prueba fue qué tanto peso tuvo el apoyo del presidente al candidato Alfonso Durazo, al entonces candidato Alfonso Durazo. Y obviamente, pues eso lo sabíamos, porque es el arrastre, eso todo es un lugar común decirlo, por supuesto. Una buena valoración del presidente, sobre todo los que lo valoran bien, con respecto a los que no lo califican bien, pues se puede medir, por supuesto, y eso lo hizo el Grupo Reforma. Cuando Grupo Reforma, Luis Alberto, publica, y aquí traigo la evidencia, porque aquí lo comentaste en tu programa, Sí. publica aquella encuesta que fue el día viernes 28 de mayo de 2021, aquí está, ¿no? Esa encuesta la pueden encontrar en Reforma. Ellos ponen una pregunta en su encuesta sobre aprueba o desaprueba la forma como Claudia Pavlovich ha hecho su trabajo como gobernadora. Era 50-44, 50% de la muestra esa la aprobaba y 44% la desaprobaba. Sin embargo, ante la pregunta, ¿cómo calificarías la manera como la gobernadora Claudia Pavlovich ha tratado los siguientes asuntos? Salía mal en educación, de los que contestaron, por supuesto, en la encuesta, ¿no? Son 1.500 entrevistados, ¿sí? Salió mal en educación, salió mal en temas de salud, en los programas sociales, en apoyo a las mujeres, en apoyo a los jóvenes, en economía, ni se diga, en combate a la pobreza, en combate a la corrupción, en seguridad y, por supuesto, en combatir el crimen organizado. Salía mal. Bueno, eso es una encuesta, esa fue su percepción, pero yo quise probar también qué tanto esa desaprobación influyó en la victoria de Alfonso Durazo.
Y usamos estadística, como hay muchas metodologías, pero usamos estadística, construimos un modelo estadístico para probar esos dos argumentos. Y el resultado que yo presenté en la UNAM, en un evento nacional, fue de que, como corrimos, lo voy a decir técnicamente, pero es una regresión logística, tiene que ver con la probabilidad de que un evento suceda o no suceda. 1, que suceda, o 0, que no suceda. Y la probabilidad de que ganara Alfonso Durazo con el apoyo de AMLO, se podía apostar 3-1, de que los que apoyaban, calificaban bien al presidente, iban a votar por Alfonso Durazo. 3-1. Pero también encontramos en los hallazgos que los encuestados que desaprobaban estas áreas, estos rubros del gobierno que se fue, también 3-1 era la probabilidad de que votaran a favor de Alfonso Durazo. Entonces, con eso yo quedé convencido de que efectivamente este gobierno que se fue no tiene mucho de qué presumir. Habrá áreas, por supuesto, habrá, como todo, habrá que encontrarle dónde estuvieron los logros, pero cuando yo reviso los datos, por ejemplo, de educación, me doy cuenta de que efectivamente faltó dirección, faltó más sensibilidad, faltó más atención y sobre todo faltó más creatividad, que es de lo que se adoleció el gobierno de Claudia Pavlovich en sus áreas, ¿sí? Y por supuesto no puedo dejar de lado lo que pasó en el padrecismo porque va ligado, pues. Los problemas hoy son estructurales, vienen caminando desde atrás, y el problema de la educación, pues el actual secretario, un buen amigo, una persona que le entiende, y yo por eso quiero felicitar al gobernador por ese equipo, pero sobre todo porque hay gente que le entiende. En educación llega una persona que seguramente puede realizar cambios profundos en tanto se pueda, ¿no? Porque es como un elefante blanco, la Secretaría de Educación y Cultura, que se necesita moverlo con creatividad, y se necesita sobre todo el apoyo de padres de familia. Es una serie de condiciones que tienen que enlazarse para poder sacar adelante la educación. Yo te puedo dar datos de cómo está la situación en educación media, superior también, y no son alentadores esos datos. Mienten quien diga que el sexenio anterior se pudo avanzar en temas de conocimiento técnico, de dominio, porque vienen los problemas desde secundaria. Y tenemos los datos a través de las evaluaciones que hace el Ceneval a los que van a entrar a la prepa. Hay mucho que decir. Eso yo espero más adelante ponerlo en un libro, porque yo me siento, como estudioso de estos temas, pienso que la manera en que se entiende el ejercicio de gobernar, siguiendo a Nicolás Pineda, sigue siendo un ejercicio que no da resultados, porque en las posiciones se encuentra gente que muchas veces pues no tiene conocimiento. Extractiva, ¿no? También, ¿no? Con un perfil de extraer o de no, o no ese compromiso que dices, ¿no? Exacto. Entonces, conclusión con esto, Juan. Entonces, el hallazgo que haces fue una muestra, un estudio a campo abierto, ¿cómo fue? No, es usando la encuesta del Grupo Reforma. Okay. Esa encuesta la conseguimos nosotros por transparencia, y, o sea, las encuestas, digamos, el trabajo de campo ya te lo hace la casa encuestadora, y como se paga con recursos públicos, por supuesto, porque en procesos electorales pues se financian, pues, ¿no? Entonces esas encuestas le ayudan a los investigadores a poder hacer este tipo de ejercicios. Te podría decir otras cosas en otro momento, de qué características tienen los que votaron por Alfonso Durazo, pero no hay que dejar de lado. El candidato Ernesto Gándara dio bastante pelea, porque Ernesto Gándara fue un buen candidato, pues. Fue un buen candidato. Una persona... ¿Y por qué perdió así entonces? Justo por estas condiciones, pues. Por un gobierno mal evaluado. Un gobierno mal evaluado. También quién se acercó con él, las trayectorias. Es decir, una vez platicaba con Francisco Abundis de Parametría. En 2009 platicaba sobre el votante sonorense. Y si quieres, con eso voy terminando. Sí,
habrían que tener en el radar este gobierno y los que se fueron, por supuesto, de cómo somos los votantes. El votante sonorense, decía Francisco Abundis, es como sofisticado. Sofisticado es que por eso ha dado 3 alternancias, pues te va, te da y te quita. Y eso hay que tener cuidado. Por eso yo veo con mucho interés la manera, Alfonso, el gobernador ha dado un paso muy atinado en su discurso. Fue duro, a quien le quede el chaleco, fue duro, por supuesto. Pero es un paso muy atinado en este sentido, de que se suma, es muy incluyente con los jóvenes, con las mujeres, etcétera, y eso es un plus. Pero también el tema de cómo entiende él la forma de gobierno. La forma de gobernar, perdón, tiene 2 dimensiones, Luis Alberto, y con esto voy terminando. La dimensión de la representatividad, ser muy representativo. Llegar, no vas a representar nada más a las élites, vas a representar hasta el último escalón. Y eso habla bien en el discurso de decir, primero los pobres, aunque sea un asunto, tenga una connotación nacional también. Pero ahí está una representación para todas las esferas. Y lo otro, que es lo que perdió los colaboradores de Claudia Pavlovich, la dimensión de la eficiencia, de ser eficientes, de resolver, no enviando lo que te decía, documentos, decir, de aquí encárgate de esto. No, es con hechos. Valoramos hechos, valoramos trabajo, resultados. Yo te estuviera diciendo otra cosa. Si al Colegio de Sonora le hubieran dado su lugar, yo te estuviera diciendo otra cosa. Mira, colaboramos tanto, pero financieramente fue una catástrofe. Ahí está la respuesta. Te agradezco mucho, Juan. Al contrario. Y pues vamos a seguir invitando porque tienes exactamente muchos datos, muchos documentos y para que los sigas exponiendo por acá. Pues hay bastante información que surge en los procesos electorales y cuando termina un gobierno. Yo con gusto. Pues encantado, tú dime. Y podemos estar aquí platicando con toda la información que tienes. Tu materia dispuesta. Gracias, Juan Pum. Al contrario. El doctor Juan Pum y rector del Colegio de Sonora, con esta valoración que esperemos no se repita y paren orejas en Palacio de Gobierno para que haya esa autonomía, ese respeto a estos centros de estudios que deberían de estar siendo más apoyados y que no estén batallando así y que se le dé un lugar especial a la educación de calidad porque es los que nos puede salvar de muchas cosas en Sonora. Gracias, Juan. Al contrario. Corte y vuelvo, Mariscos el Puerto y el secretario de Economía, ¿quién es? El perfil, le voy a comentar.